¿Qué harían si les dijera que los buenos son malos y que los malos son buenos? ¿Qué harían si les dijera que gente como Donald Trump es un completo farsante, un ser humano sumamente desagradable y repitente, y que los verdaderos héroes no son gente como él, como Putin o como, bueno, este de, de el norte de Corea, Kim Jong-un. O bueno, vamos más cerca, al propio, nuestro presidente actual, que ya casi se posiciona, Abelardo Lasprilla. Ellos no son los héroes, sino son más gente como, yo qué sé, Iván Cepeda, Gustavo Petro, eh, incluso gente que hemos visto con bastante resiliencia a lo largo de la historia, que hemos visto como los malos, como los que peor eh, gobernaron el mundo. Y pues sí, mucha gente hicieron cosas mal, son seres humanos, fueron seres perfectos, pero muy seguramente no son lo que describen en las historias. Personajes como Fidel Castro, ¿m? O Lenin. Pero bueno, aquí no nos vamos a entrar en polémicas de política e historia porque es un tema en el que soy bastante ingenuo porque vivo en una burbuja. No me decido ni por un lado, ni por el otro, ni por el bueno, ni por el otro, sino siempre trato de buscar la manera de justificar a ambos, de justificar a la derecha y a la izquierda, entenderlos a ambos, analizándolos y manteniéndome en un centro, ¿sí? Ver las cosas buenas de la izquierda y de la derecha, entender el por qué los unos piensan así y los otros piensan así, y el desboronar su historia. El, y es que cuando vemos una película como The Wicked que nos invita a ver al diablo, al mismísimo diablo, bueno, eso también es más que todo una referencia a la serie Lucifer, ¿me entienden? Entonces me entenderá el mismo diablo como el salvador del mundo, el salvador de la gente malvada eh, que no pudo eh, ser salvada en este mundo para que sea salvada en el otro. Y a Dios como el farsante, el que pone todo ante una pantalla de humo, y incluso utilizó a su hijo para que lo adoráramos y lo viéramos como, uy, el Salvador, el que viene aquí a unirnos cuando todo es una farsa. Para gente como yo que creció en una burbuja, que creció sobreprotegido, que creció aislado del mundo e ingenuo de las cosas, y vivió y creció en la religión católica viendo películas infantiles eh, de princesas donde el bueno siempre gana y el malo, las brujas, como la bruja Blancanieves, Maléfica, Cruella de Vil, pierden, ¿sí? Y son malos porque sí, porque se les dio la gana. Y no nos damos cuenta que nosotros creamos a nuestros propios monstruos. Nosotros mismos creamos a los malos. Que nuestra propia sociedad está tan corrompida que creamos gente que termina destruyendo más aún al mundo. Lo que pasa es que esta gente no es poderosa. Bueno, en algunos casos sí, como Adolf Hitler o Pablo Escobar, pero todos los vemos como los malos de la historia, cuando no somos capaces de ver que detrás de ellos hay otros malos que los hicieron malos, ¿sí? No vemos más allá de lo superficial. Y nos quedamos con lo simple, con lo bueno, con la fantasía, con lo perfecto, cuando no es así. Y quedamos como con una superficialidad, con una cabeza hueca, pues que con la cual posiblemente lleguemos a algún lado porque este mundo vive de eso, tristemente. Y es ahí cuando aparece esta película de Wicked, que a ver, inicia celebrando la muerte de un malo, haciendo una tremenda fiesta, a todo furor y demás, pero no, nos damos cuenta que en vez de entristecer, de alegrarnos por la muerte del malo, deberíamos entristecernos por la muerte del malo. Porque fue una persona
que fue incomprendida por el mundo, que no supo superar sus temores, sus traumas y sus miedos, y no encontró otro camino que repetirlos, ¿sí? Que, que no pudo cerrar el círculo, sino seguirlo agrandando, seguir alargando esa cadena, porque no hubo quien lo apoyara, quien lo comprendiera, quien lo hiciera consciente de daño tan grande que le hicieron. Solo creamos un monstruo más. Y deberíamos entristecernos porque no logramos construir a esta persona y hacerla una persona de bien. Y en cambio, cuando una persona buena muere, una persona que hizo todo bien en su vida, aparentemente, bueno, esto es subversivo, pero supongamos que sí, que hizo todo bien, um, nos entristecemos, nos ponemos tristes, hacemos opción de luto, nos ponemos a llorar, todo el mundo habla con tristeza de esa persona y no debería ser así. Nos deberíamos alegrar que las personas buenas se mueran, porque esas personas sí lograron ser comprendidas, sí lograron ser aclamadas, o bueno, sinceramente esto es algo difícil de ver porque muy seguramente estamos, claro, aclamando a una persona, glorificándola, viendo como cuando bueno, y diciéndonos cuando muere, pero no nos damos cuenta que esa persona es mala en realidad. Es una farsante, como el mago de Oz. Un ejemplo perfecto de un títere como Abelardo Lasprilla. Pero bueno, me encanta esta película porque, pues, a ver, yo era bastante escéptico con la misma, al punto que, bueno, esto ya salió hace un año. eh, y, y yo, la verdad, no quería verla. Me negaba rotundamente a verla porque, claro, yo recordaba esa película con la cual muy seriamente mis bisabuelos crecieron viendo de niños y teniéndole terror a la bruja del oeste. Porque con esa película que traspasaba de la era en blanco y negro a color, con cantos musicales, Dorothy, la princesa que salva al mundo, el mago de Oz y demás, ese mundo que es guiado por un camino amarillo de luz. Claro, todos estamos cegados por esa película, todos estamos cegados por ese mundo de fantasía que nos pintan en esa película a través de una burbuja de la propia princesa Glinda, que en realidad se llama Galinda, que ella misma es una farsante. O sea, a ver, no es mala, al final no es mala, no los adelantemos, ya voy para allá, pero sí, les adelanto ese pedacito, no es mala, pero sí apoyó bastante a que el mal creciera y fuese el que gobernase el mundo tras una burbuja, tras una pantalla y una superficialidad. Eh, y claro, es ahí cuando personas resguardan, hay personas que son conscientes de esa falsedad, de ese mundo que no es real, de que viven en una burbuja, pero no hacen nada por cambiarlo. Es personas bien estresadas, son personas muy calladas, que no hablan, son personas que se suelen casar con personas que no aman, que no saben cómo aceptar su realidad. Y hay dos personajes, especialmente uno, en el cual vemos esa cara de la historia. Y bueno, eh, Friot, bueno, ustedes saben lo malo que soy para los nombres, pero saben a quién me refiero. Y bueno, también el hombre de hojalata, son de que se perdió el enfoque una vez se convirtió en un hombre de hojalata, cuando dejó de ser crespito, peli naranja, en fin. Pero también era alguien, una víctima del sistema que era consciente, pero a la vez era inconsciente. Eh, y es ahí cuando nace toda esta historia de The Wicked, que nos muestra la otra cara de la moneda. Ese otro lado que nos negamos a ver, del cual, claro, deconstruye a esa bruja a la cual le tenemos miedo, terror desde generaciones pasadas e inspiró a las brujas
que vinieron más adelante, con las que ya mencionamos anteriormente, y justifica, bueno, de alguna manera, entre comillas, su historia, el por qué fue mala, nos hace comprenderla y verla desde otra perspectiva, de otra manera, y ver e ir más allá. El salir de esa superficialidad, de esa burbuja, y darnos cuenta de todo. Y es ahí, bueno, cuando la bruja malvada del oeste es vista en realidad como esta mujer, cuyo nombre no me acuerdo, qué pena con esto. Este va a ser un desastre. Eh, Bachara, bueno, no sé. Pero nos cuentan su historia. Y nos cuentan que ella, spoiler, sí, muy grande, es la hija del mago de Oz. Sí, producto de una enfermedad. Su madre era una mujer que era pecadora, que hacía parte del pecado del adulterio. ¿Pero por qué? El mal no surge porque sí. El mal no se sale porque se le da la gana. Hay una razón detrás. Y es que el esposo era un marido ausente, refugiado en su trabajo, que no le daba la atención y el amor que esta mujer necesitaba. Y entonces ella buscaba eso en el mago de Oz, que la dejó embarazada. Y por eso sale el muñequito, la brujicita esta verde. Eh, y claro, desde niña fue tratada como un objeto, como fue despreciada. Fue criada por la nana y no por sus padres. La nana, que pues es una, bueno, aquí lo ponen como un oso, pero en la vida real es una persona con los mismos derechos, las mismas cosas que todos nosotros, pero la vemos como algo menos, la por debajíamos, la vemos como algo que no está a nuestro nivel. Y eso no debería ser así. Pero sí, esta, Elfaba, casi no me acuerdo, Elfaba es criada por la nana oso. Los animales, claro, los representa como esa sociedad que prefiere emigrar del país y no hacer, y no quiere aceptar las reglas del país y ven que no pueden vivir más y no quieren quedarse en su país luchando y emigran a otros lados. Porque saben que si se quedan aquí van a ser torturados, van a ser encarcelados, van a ser, en fin, van a sufrir. Y no se piensan quedar aquí sufriendo eso por pelear por su país, sino que de alguna manera prefieren irse y seguir peleando desde lejos, desde fuera. Y aquí representan a los emigrantes con esa sociedad de animales, que son como los relegados. Hay unos, como el profesor La Cabra, que decide quedarse para luchar, irse a quedarse como para pelear, así sea encarcelado, así sea pierde su trabajo, su vida y demás, pero quiere pelear, ¿sí? Eh, y claro, no por nada ponen a una osa como la nana. Justamente poniendo todo este margen de la gente que es rechazada, ¿sí? Que no hace, que es por debajeada, que no hace parte de un estatus parcial. Y pues está la otra hija de estos dos gobernantes, la hermana de Elfaba, que es la que nació discapacitada. Otra sociedad que, bueno, ya sea por una discapacidad física o mental, también son olvidados, también son desplazados, también son rechazados y maltratados. Y por eso aquí la pintan como lo que no es, una bruja, la mala. Pero su hermana trata de rescatarla y salvarla y enseñarle lo bueno de la vida. Y pues de alguna manera su padre tiene la culpa de que esa niña haya nacido discapacitada. ¿Por qué? Bueno, es que a ver, envenenaba a la madre cuando está embarazada para que no naciera igual que la otra hija verde, pero no sabía ella que era fruto de infidelidad. Eso, él era inconsciente de eso. Y al envenenar a la madre, pues la niña nació prematura con sus piernas deformes, razón por la cual nació parapléjica de, bueno,
de la cintura para abajo, y la madre murió en el parto. Él de alguna manera provocó que su hija naciera discapacitada y mató a su esposa, inconscientemente. Todo por querer desplazar a su hija con un problema físico en la piel letal, que era su piel verde, que la hacía ver como una bruja, como la mala. El Faba, casi pues, su propio nombre lo dice, es un nombre está feo. Y Elfaba ingresa a la universidad junto a su hermana. Y es aquí cuando conoce a Glinda. Y bueno, conoce al otro chico, que no recuerdo el nombre, pero que es ingenuo, como ya les dije, y él quiere luchar, pero nos atrae. Y que conoce también al otro, el crespito, pelín naranja, que después se convierte en hombre hojalata. Y nos muestran a través de un musical, que yo, a ver, otra cosa por la cual yo era escéptico es por el hecho de que fuera un musical. Yo detesto con toda alma y corazón los musicales, me parece que son la cosa más repugnante que puede existir dentro del cine. Eh, y el teatro, y bueno, la música, el arte en sí, o sea, me parece algo horripilante. Pero me tuve que hartar prácticamente 6 horas de musical para poder comprender esta grandiosa obra. Lo que hace, los sacrificios que hace un pinche crítico. Pero bueno, el caso es que sí. Y vemos a esta falsa profesora que aparenta darle el mérito o mayor a Elfaba cuando simplemente la quiere utilizar y realmente su objetivo es Glinda. Bueno, Galinda. Y que Galinda terminó siendo Glinda porque la cabra no puede pronunciar su nombre Galinda sino Glinda. Y ella por querer recordar al profesor, pues pero ella vivía en una burbuja. Fue alguien que, al igual que yo y que muchos otros, era consciente de que el mundo en el que vivía era de ficción, no era el mundo de la realidad. Vivía en una pantalla, en una burbuja, en una falsedad, pero prefería quedarse ahí atrapada. Prefería quedarse en esa ficción. Prefería quedarse ahí porque era donde todo el mundo la aclamaba, la admiraba. Y sabía que seguía por el camino del fama. Todo el mundo donde se sabe que es mentira y que es verdad, donde vemos más allá de la publicidad, pues que iba a ser rechazada, que iba a ser alejada, que la hayan dejar de ver como algo bueno. Entonces ella prefiere quedarse ahí hasta el final de la historia. Y es por eso que en un principio yo la llevé a ver como la mala, ¿sí? Y claro, uno ve como a esta profesora, cuyo nombre no me acuerdo, me pueden bullear aquí y funar en los comentarios si quieren. Bueno, vemos a esta profesora como la buena de la historia, cuando en realidad es la que está utilizando al títere de Mago de Oz, ya Leonardo Respilla, como su pantalla de humo perfecta para mantener a todo el mundo a sus pies. Una imagen perfecta que ha hecho la Iglesia Católica con Dios, Jesús, la Virgen, en fin. Y a ver, aquí cabe aclarar una cosa. No está mal ser católico, no está mal ser cristiano, creer en Dios y la Virgen. No solo creer, sino saber con absoluta seguridad que ellos existen, como es mi caso. Pero también hay que ser conscientes de cómo realmente son, de cómo realmente son y saber que no son como los pintan en la Biblia, no son como los pintan en la iglesia, los curas, las monjas, los papas, todos esos. Algunos, porque hay otros como Francisco que sí están bien parados, pero hay otros como, bueno, el que estaba antes de él, que pues era consciente, pero vivía en una burbuja. Y bueno, Ratzinger, ya me acordé, de Ratzinger, que era consciente de que estaba dictando mal la palabra de Dios, pero vivía en la burbuja de este señor. Y no era capaz de revelar la verdad. Muy pocas personas son conscientes y son capaces de enfrentar la realidad y aprovechan su poder para mostrarle la verdad al mundo. A Glinda le costó. Y en un principio no era capaz de hacer lo que hacía Elfaba,
que por hacerlo era vista como la mala de la historia. Y así se va tejiendo esta historia hasta que ellos van a conocer al mago de Oz, este títere, el cual ya... bueno, y se dan cuenta de lo falso que es, de lo repugnante, de la pantalla de humo, que no es ese Dios que nos pintaron, sino es un humano como cualquier otro, sin magia, es un gran inventor, eso no se va a negar, pero no es lo que nos habían pintado. Es el que obliga de alguna manera a que ella empiece, a que Elfaba empiece a quitar la voz a los animales, empiece a darles deformidades, a ver, a que ellos empiecen a ser más porteados de lo que están desplazados de la sociedad. Y ella por eso se ha visto con la mala, cuando antes todo lo contrario, ella es la que quería salvar a los animales, salvar a los desprotegidos, a los que son por debajeados por la sociedad. ¿Sí? Y bueno, toda esta película, digamos que se encarga justamente de construir ese drama, esa primera parte de la historia, donde nos dan a entender el origen de Elphaba, la bruja del oeste, y nos dan a comprender el por qué es mala, el por qué es diferente. Es increíble cómo un escritor sentado por allá en su escritorio en los años 90 volteó a mirar esa película que revolucionó el cine de el blanco y negro al color, con un musical súper colorido, fantasioso, bonito, todo perfecto, bellísimo, y le dio la vuelta y lo convirtió en un drama de horror, justificando y dándole una razón de ser a la malvada de la historia. Es realmente una obra maestra. Y cómo después lo convierten en un musical, ahora ya, pues, hace un año, para ser exactos, en 2024, 2025, haciendo un musical de 6 horas, dividido en dos partes, cada una de 3 horas, sumamente un paridero de ver las cosas como son. Pero uno cuando es crítico hace lo que sea para poder traer eh, este delicioso contenido. ¿Mm? Y bueno, sí, la primera película se trata de lo que les digo. Pintarnos esa pantalla de humo y contarnos por qué está vista esa pantalla de humo. Porque Galinda se convierte en Glinda y al final se convierte en una bruja buena falsa. Que todos la ven como si hiciera magia y produjera burbujas de la nada, pero no se dan cuenta que esa burbuja es creada por un sistema ahí que inventó el mago de Oz y que esa varita en realidad es solamente un objeto, una falsedad, y vive encerrada en una burbuja, de la cual prefiere no salir para mantenerse en la fama, para mantener su estatus. ¡Oh! ¡Qué difícil es esto! Y todo descantado, ¿no? Ah, la, 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 la. No voy a cantar aquí, canto horrible. Pero sí, ustedes me entenderán. Eh, y sí, eso nos da a entender una vez más la realidad que no queremos. Y bueno, ya en la segunda parte, pues justamente conectan con lo que fue alguna vez la película del Mago de Oz de 1939. Y claro, no muestran todo visto de la perspectiva de la bruja del oeste, de Elfaba. Eh, Como ella al final tuvo que fingir su muerte para poder escapar, para poder huir. A ver, quiero hacer una referencia que nada que ver, pero para que más o menos me puedan entender. Claro, todos vemos como Adolfo Hitler como el malo de la historia, el que provocó la Segunda Guerra Mundial, el que asesinó a los judíos, un montón de personas, el peor, el ser humano más desagradable. Y sí, lo es. Eso no se los voy a negar. Pero también fue un ser humano incomprendido. Un ser humano que no supimos manejar, que no supimos controlar, que no supimos ver. ¿M? Y que rechazamos porque no lo comprendíamos, porque no éramos capaces de ver como él veía. Y lo llegamos a ver como lo peor.
Lo mismo que nos pasa con el diablo, ¿no? Porque no lo comprendemos, no somos capaces de ver más allá. Con esto no queriendo decir que Adolf Hitler es alguien bueno, para nada, en absoluto, obviamente sí hizo cosas horribles. Pero ¿qué lo hizo mal? Nosotros lo creamos de alguna manera. Y es por eso que él al final de la historia tuvo que fingir su muerte y huir de Alemania a Argentina y hacerle creer a todo el mundo que está muerto, pero en realidad tuvo su casa en Argentina y murió como un rey. Bueno, escondido, pero murió como un rey. Y quién sabe, a cuántos años perfectamente pudo haber muerto a los 100 o más. Y es que, claro, él fue un ser humano malo, pero que se volvió malo porque no supimos comprender. Nosotros mismos lo volvieron malo. Y de alguna manera, algo parecido, bueno, bastante lejano, pero sí, digamos, entre comillas, similar, ocurre con el Fabal final. Que ella tiene que huir, tiene que escapar, tiene que fingir su muerte. Hay seguramente muchos otros héroes en realidad reales de la historia, de los cuales pude haber mencionado en vez de haber mencionado al desagradable Adolfo Hitler, y no haber mencionado a alguien que realmente era bueno, pero visto con alguien malo. Pero realmente yo sé tampoco estoy tan ingenuo y vivo en una burbuja que no supe a quién decir más que a este tipo. Que no lo comprendo yo tampoco. Así que, en conclusión, esta película es una película que nos hace cuestionar esa infancia, que a mí personalmente me hizo cuestionar esa infancia en la que crecí con mi madre, viendo películas de princesas, ¿sí? Donde todo el mundo era perfecto. Me hizo ver la otra cara de moneda, me hizo cuestionarme todo y me hizo poner en una situación muy cruel, no solamente por el hecho de que era un musical, sino por todo el trasfondo, la historia que tiene detrás. Y bueno, claramente yo hice un video de la película original del Mago de Oz de 1979 y también hablando sobre su precuela, la película esta que salió en 2013. Y a ver, no son malas películas. O sea, la película de 39, obviamente que aconsejo que la vean justamente para que después sean traumados y que les destruyan su vida, su infancia. Pero la otra no la vean. O sea, no cometan el mismo error que yo la llegué a ver incluso con niños. Más como por queriendo que esa es la historia real. Porque, a ver, si en esa historia tratan de justificar también de alguna manera las brujas y el magos y lo hacen creer de que lo hacen de una manera buena, pues no, te das cuenta que en realidad no, eso no es una verdadera obra de arte y que la verdad se quedó en lo superficial y que no está bien hecha. Y que la verdadera obra precuela que cambia toda la historia, que nos hace ver lo que realmente es de Wicked. Claro, nadie se va, muy poca gente se va a aguantar 6 horas de musical, pero vale la pena. Increíblemente vale la pena. Lo crean o no. Y bueno, ya para cerrar, sí, quiero decir eso, que me gustó muchísimo esta película y que la recomiendo al 100%. Vale totalmente la pena. Eh, Poder ver a Elphaba como la heroína y a Glinda como esa que está encerrada en su burbuja y que al final, esto me falta decirlo, pues decidió salir de esa burbuja y gobernar el mundo desplazando por completo y alejando al mago de Oz y encarcelando a esta profesora y liberando a Dorothy, que era esta princesa que estaba utilizando, y salir de esa pantalla y dejarse ver como lo que realmente ves. O sea, es que tuvimos a la realeza como el ejemplo a seguir, los que tienen la vida perfecta. Y no están así. Son seres humanos que también cuentan sus sentimientos, que también sufren y no tienen vida perfecta. Y esta sale de esa burbuja para vivir dentro del pueblo, para ser ya no una reina, sino una gobernadora que comprende a su pueblo, no solamente a los que están sobre el estatus, sino también por debajo, los animales en este caso. Y por eso los invita a todos a que vivan dentro de la sociedad. Wow, y bueno, Elfaba huye con este otro, que al final termina con un rostro de oro, siendo igual que ella de alguna manera, pero que él supo salir de su burbuja
y dejar de callarse las cosas y enfrentar la realidad y unírsele a Alfa en su momento y dejar de estar con Glinda que bueno, le costó salir de su horno hasta el final. Entonces sí, una vez más, recomiendo esta gran obra, que vayan a chequen, hecha por la gran productora de Universal, que hizo una excelente obra. Bueno, no siendo más, yo me despido. Espero que este video les haya gustado. Si es así, denle like, suscríbanse al canal, comenten en los comentarios su opinión sobre todo lo que dije acá. Sean libres de expresarse como quieran. Y también sobre lo que digan lo que quieran. Y bueno, nos veremos pronto con un nuevo video. Adiós.